Subtema 1.5. Las cónicas de Apolonio. Las cónicas fueron objeto de estudio por los geómetras griegos durante siglos. Sin embargo, fue Apolonio de Perga quien elevó su estudio a una ciencia rigurosa, dejando un legado matemático de trascendencia que sentó las bases para futuros descubrimientos en múltiples campos. En esta presentación se hablará de quién fue Apolonio de Perga, sus obras, los libros en su obra, las cónicas y la construcción de las cónicas según Apolonio. Punto 1. Apolonio de Perga. Apolonio de Perga, apodado el Gran Geómetra, vivió en el siglo III a.C. en Perga, Panfilia, lo que actualmente es Turquía. Su vida se desarrolla en una época dorada para la matemática griega, caracterizada por la búsqueda de la abstracción y la demostración rigurosa. Algunos aportes de Apolonio son el Tratado sobre lugares planos, el Tratado de la inclinación, donde habló de ángulos y posiciones inclinadas de líneas respecto a otras, el Tratado sobre sección de la razón, donde desarrolló la geometría clásica, y también hizo un gran aporte a la astronomía, ya que desarrolló el modelo epicíclico para explicar los movimientos planetarios. Sin embargo, su fama proviene de su monumental obra Las Cónicas. Es aquí donde volcó todo su conocimiento, organizando de forma lógica y exhaustiva teoremas dispersos y añadiendo vasta cantidad de material original. 2. Estructura. Este tratado constaba originalmente de 8 libros. Los primeros 4 han sobrevivido en su totalidad en griego. Los libros 5, 6 y 7 existen gracias a traducciones árabes, descubiertas y traducidas al latín en el siglo XVII, y el libro 8 se ha perdido. La estructura de los 7 libros sigue esta lógica. De los libros del 1 al 4 se establecen las definiciones y las propiedades derivadas de estas definiciones. Se explican cómo estas definiciones tienen relación con conceptos como diámetros, tangente, entre otros, formando así la base común. De los libros del 5 al 7 se exploran propiedades más avanzadas y específicas como lo son normales, máximos y mínimos, semejanza. Es aquí donde se ve la profundidad del análisis de Apolonio. En esta presentación se expone el contenido de cada libro. En el libro 1 se introducen las definiciones fundamentales como lo son el cono, las secciones planas y las 3 curvas resultantes, a las que Apolonio llamó la elipse, la parábola y la hipérbola. Recordamos que el círculo es visto como un caso especial de la elipse. En el libro 2 se estudian las propiedades de las secciones cónicas, centrándose en conceptos como diámetros, ejes, tangentes y asíntotas, estas últimas propiedades exclusivas de las hipérbolas. El libro 3 contiene teoremas notables y complejos, incluyendo propiedades relacionadas con lo que hoy en día conocemos como focos, aunque Apolonio no utilizó este término como tal. El libro 4 explora la intersección de las secciones cónicas entre sí y con círculos, analizando el número de puntos de intersecciones posibles. El libro 5 es conocido como su libro célebre. Es aquí donde se ve la profundidad de la matemática, ya que trata sobre conceptos como normales y problemas de máximos y mínimos, anticipando ideas que más de 800 años después serían fundamentales para el cálculo diferencial. El libro 6 estudia la semejanza y la congruencia de las cónicas, y el libro 7 trata sobre las propiedades relacionadas con los diámetros y figuras inscritas y circunscritas. 4. Construcción de las secciones cónicas. El descubrimiento de las secciones cónicas no se atribuye a Apolonio en el sentido de haber sido el primero en ver estas curvas, ya que Menegmo había estudiado las cónicas para resolver el problema de la duplicación del cubo. Sin embargo, fue Apolonio quien mostró que la elipse, la parábola y la hipérbola no eran curvas diferentes que surgían de configuraciones específicas. Cuando hablamos de configuraciones específicas, hacemos referencia a que Menegmo, por ejemplo, decía que cada cónica surgía pues específicamente de un tipo de cono y de un tipo de corte, o sea, eran vistas de forma individual o separadas. Sin embargo, Apolonio dijo que eran miembros de una misma familia de curvas, todas obtenidas de un solo objeto geométrico que era el cono doble, y obtenidas por un proceso general que era la intersección de un plano. Para esto, Apolonio va a definir el concepto de cono circular, que vamos a intentar explicar a través del video que aparece en pantalla. Él decía que un cono circular doble es una superficie generada por una línea, en este caso la línea es la que aparece en color negro, a la cual vamos a llamar la generatriz. Esta línea va a girar alrededor de un eje fijo, en este caso es el eje de las y va a pasar por un punto fijo de ese eje al cual vamos a llamar vértice. Y como gira,
nos damos cuenta que esa generatriz va a generar pues el cono doble. ¿Okay? Acá, al cual cada parte la vamos a llamar nape. Una nape está en la parte superior y otra en la parte inferior. Ahora, vamos a considerar la intersección de ese cono con un plano. Y aquí es donde vemos que el cono puede tener cualquier ángulo y el plano también. Y vamos a obtener todas las curvas de esa sola intersección con el cono que ya vimos cómo se genera. Entonces, vamos a clasificar las curvas basándonos en la inclinación del plano respecto al eje del cono y a las generatrices. De esta forma, si el plano es perpendicular al eje, la sección que se forma es un círculo, como lo vemos en pantalla, que es un caso especial de la elipse. Si el plano corta a todas las generatrices de una sola nape, como la vemos en pantalla, solamente corta una de las dos formas del cono, entonces la sección es una elipse. Ahora, si el plano es paralelo a exactamente una generatriz, la sección es una parábola. Esta curva se extiende infinitamente en una dirección y corta a una sola nape, como lo vemos en pantalla. Y por último, si el plano corta a ambas napes, entonces la sección es una hipérbola. Esta curva consta de dos ramas separadas, cada una en una nape diferente. Y así llegamos al punto 5, que es la importancia. En pantalla aparece la importancia de este estudio. Sin embargo, destacamos que este estudio fue precursor directo y asombrosamente avanzado de la geometría analítica desarrollada por Fermat y Descartes en el siglo XVII, y que las relaciones geométricas que Apolonio investigó son las formas geométricas de las ecuaciones que hoy usamos para describir las cónicas. Sin más, agradecemos su atención.